Bueno, creo que estamos acá. Muy bien, muy buenas tardes, queridos amigos que no te la cuenten, aquí una vez más con la catequesis para bárbaros, el catecismo para bárbaros. Hoy es una clase larga, espero llegar a tiempo con la hora de siempre, pero quizás se nos hace un poquitito más larga porque hay que hacer toda una introducción, digo, a lo que son los mandamientos de la ley de Dios, ¿no? Bueno, pero antes, como siempre, evidentemente tenemos que comenzar como Dios manda, que es con una pequeña oración. Comenzamos con la oración entonces. En el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, fuente de luz y sabiduría y principio de todo cuanto existe, dígnate infundir en las tinieblas de mi inteligencia un rayo de luz. Dadme agudeza para entender, sutileza para interpretar, memoria para recordar, facilidad de palabra para expresar lo aprendido. Que todas mis acciones sirvan para glorificar al Padre en el Espíritu y aumentar mi amor para bien de los demás. Te lo pido por medio de Jesús y María, Madre tuya y mía. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien, aquí estamos. ¿Cómo andan todos? Em, Comienza ahora, después hemos dejado de lado el tema de todo aquello en lo que hay que creer, es decir, el credo. Y ahora comienza el tema de los mandamientos, ¿no? Los mandamientos de la ley de Dios. Los mandamientos de la ley de Dios que no son los mandamientos del hombre, no son los mandamientos de la ONU, no son los mandamientos de la Agenda 2030, no son los mandamientos de la Carta de la Tierra, no son los mandamientos del nuevo orden mundial, son los mandamientos de Dios, ¿no? Dios nuestro Señor, creador del cielo y de la tierra, ¿no? Bien, entonces, hasta ahora hemos venido viendo ese, ¿cómo se le llama? El símbolo de los apóstoles, el símbolo, el credo, ¿no? Lo codificado, las verdades elementales de la fe. Decía Chesterton que los católicos somos personas que estamos de acuerdo en algunos puntos, pero que en el resto diferimos completamente. ¿Cuáles son los puntos? Los puntos del credo. Tenemos que estar de acuerdo con esto, los puntos del credo elemental. Sin embargo, del resto de las cosas podemos opinar. Hay cosas que son opinables en la iglesia, pero en las cosas que se creen y en las cosas que Dios ha mandado, no hay opinión posible, salvo que uno quiera opinar para decir, bueno, yo no creo en Dios, no me gusta. Bueno, empezamos ahora entonces con el tema de los mandamientos de la ley de Dios. Vamos a ver acá si es posible agregar nuestras diapositivas Ahí está, perfecto. Por las dudas que nos preguntan, ya estamos trabajando en el catecismo. Dios mediante, esperamos antes de que termine el curso de catequesis para bárbaros de poder publicarlo en papel en Argentina, en Amazon en el extranjero. Así que bueno, Dios quiera que se pueda, ¿no? Pero lleva bastante tiempo de diseño. Todo lo que hay en el backstage de todo esto es bastante. ¿No? Los mandamientos de la ley de Dios, entonces. Bien, la segunda parte, entonces, después de haber visto lo que tenemos que creer, vemos los mandamientos, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo lo va a decir en el Evangelio de San Mateo: Dios hecho hombre, no he venido yo a abolir o a destruir la ley, ¿no? Sino a darle cumplimiento, ¿no? A su vez nos ha mandado a sus discípulos y a nosotros, junto con sus discípulos, no solamente a enseñar, ¿no? Las cosas que él había enseñado, sino también a cumplir todo lo que él había mandado, ¿no? Había mandado. Por lo tanto, los mandamientos, como la palabra lo indica, nos enseñan, nos mandan, más que nos enseñan, nos mandan, a cómo uno tiene que vivir, ¿no? Los 10 mandamientos fueron dados, ahora vamos a verlos ahí en la Escritura, por Moisés, por Dios a Moisés. Nuestro Señor les entregó estos mandamientos después a su iglesia y a su vez le dio el poder a la iglesia de crear ciertos preceptos, ¿no? Vamos a ir por partes. Una cosa son los mandamientos de Dios y otra cosa son los preceptos positivos de la iglesia, ¿no? Vamos a ver enseguida esa gran distinción. Pero antes de seguir adelante, vamos a ver en la Sagrada Escritura, cuáles son esos mandamientos de la ley de Dios y de dónde surgen, de dónde salen. Vamos a ver, vamos a sacar esto de acá. Muy bien, perfecto. Y ahora nos vamos a ir a la Sagrada Escritura, ¿no? Sagrada Escritura, la Biblia, como le decimos nosotros, el conjunto de libros al escritor sagrado, al agiógrafo. En este caso nos vamos al libro del Éxodo, ¿no? Estamos en él para que veamos en la parte más finita de la Biblia, al principio, lo que es el Antiguo Testamento, antes de la venida de Cristo, ¿no?
Nosotros hemos visto otras veces el libro de Génesis, que está al principio, muy chiquitito, ¿no? Y ahora el segundo libro de la Biblia es el libro del Éxodo. En el libro del Éxodo nos encontramos con algunas citas. Explico, Éxodo significa salida. ¿Salida de qué? Cuando el pueblo de Israel sale, escapa de Egipto, del faraón, por orden de Dios nuestro Señor, es guiado por Moisés, y en el medio de ese tiempo, esos 40 años que el pueblo de Israel está caminando hacia la tierra prometida, uno dirá, bueno, ¿por qué caminaron 40 años si no es que había tanta diferencia tanta distancia entre Israel, entre Egipto e Israel? Bueno, en realidad, en primer lugar, porque es una pena que Dios le pone al pueblo de Israel, incluso una prueba. Por otro lado, a su vez, porque no había GPS. Entonces no era que, muy fácil, muy sencillo, en un par de semanas quizás o en un par de meses llegamos, ¿no? Los hace errar por Israel, por como también análogo a lo que sucede en la vida cristiana, ¿no? Estamos como en este valle de lágrimas, errando hasta llegar finalmente al cielo. Bueno, en el libro del Éxodo, Dios nuestro Señor utiliza a Moisés, aprovecha a Moisés como el caudillo, a su vez el autor del Pentateuco, aún del libro del Éxodo, es lo que se conoce por la tradición de la iglesia, y le va comunicando ciertas verdades. Y una de estas son los 10 mandamientos. Bien, vamos a ver entonces, vamos al capítulo, por ejemplo, vamos al capítulo 32 del libro del Éxodo, ¿no? Y leo esta parte. Dice, sube Moisés al monte Sinaí, baja del monte con 2 tablas del testimonio en su mano. Tablas escritas por ambos lados, por una y otra cara estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios, ¿no? Grabada sobre las tablas. Bien. Cuando bajan del campamento, al campamento, bien, se encuentran con que, esta parte no puedo detenerme demasiado, pero se encuentran con que el pueblo de Israel se había impacientado y se había creado un becerro de oro, ¿no? Un animalito de oro, con las alianzas, con las cosas de oro que tenían, como para decir, ya que Moisés no baja del monte, al menos hagamos un Dios a nuestra propia medida. La gran tentación del hombre, hacerse un Dios a su propia medida. Bien, ¿qué sucede? Em, cuando baja Moisés de todo esto, se encuentra con que estaban con el becerro de oro. ¿Y qué hace con las tablas? Las rompe. Moisés rompe las tablas que Dios le había dado, ¿no? Por eso nos tenemos que ir al capítulo 34 del libro del Éxodo, donde leo, versículo primero, 34 primero. Dijo Dios a Moisés, tállate 2 tablas de piedra como las primeras, las que le había roto, porque se enojó, Moisés se enojó, una cólera santa tuvo, ¿no? Dijo, bueno, este pueblo no quiere aceptar las tablas de la ley y se está armando un animal un becerro de oro, o sea, una especie de idolillo, ¿no? Bueno, como Dios no me, este, no me escucha, o yo no lo escucho a él, mejor dicho, ¿no? Me armo un ídolo de barro, me armo una pachamama, me armo un Buda, me hago cualquier cosa, ¿no? Un ídolo, una cosa que no es verdadera, ¿no? ¿No? Bien, entonces rompe las tablas. Entonces Dios le dice a Moisés, capítulo 34, Dios dijo a Moisés, tállate 2 tablas de piedras como las primeras, y yo escribiré sobre estas tablas las palabras que había en las primeras tablas que quebraste, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las tablas cuáles eran las palabras que decía la primera tabla? Nos vamos al capítulo ahora del Éxodo, capítulo 20, donde se promulga el decálogo, las 10 palabras, ¿no? Las 10 frases, los 10 mandamientos, ¿no? Bien, no voy a leerlos ahora enseguida, no voy a explicarlos a todos enseguida, pero sí los voy a leer rápidamente. Promulgación del Decálogo, capítulo 20 del libro del Éxodo. Bien, entonces habló Dios con todas estas palabras diciendo, dice el texto, yo soy Yahvé, tu Dios, ¿no? Que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de la servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay debajo en la tierra, de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo soy Yahvé, tu Dios, un Dios celoso,
que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y que uso la misericordia hasta 1000 generaciones. Bien. No tomarás el nombre de Yahvé en vano, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien tomare en vano su nombre. Acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todo el trabajo, pero el día séptimo es el día de descanso consagrado a Yahvé. No hagas ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolongue tu vida sobre la tierra. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, tampoco la mujer de tu prójimo, ni su siervo ni su sierva. Bien, en fin. Si uno puede fijarse en la Sagrada Escritura, los mandamientos de la ley de Dios se van a narrar de un modo quizás distintos, el decálogo, de como hoy por hoy lo tenemos. Los digo rápidamente. Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar su santo nombre de Dios santo nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, honrar padre y madre, no matar, no cometer actos impuros, no hurtar o robar, no levantar falso testimonio ni mentir, no desear la mujer de tu prójimo y no codiciar los bienes ajenos. O sea, esa enumeración, quizás distinta del texto del libro del Éxodo, se ha codificado en base a otros textos también, por ejemplo, del Deuteronomio, y a los textos que también nuestro Señor, y a las frases que nuestro Señor Jesucristo mismo utilizaba, ¿no? Bien, la Iglesia, con el tiempo, sobre todo a partir de San Agustín, gran padre de la Iglesia del siglo IV, V, comienza ya a codificarlo ya resumidamente en 10 mandamientos, que son totalmente bíblicos. O sea, no es que uno dice, bueno, pero no estaban exactamente igual escritos así en ese orden, pero están colocados, sacados de la Sagrada Escritura y de la Sagrada Tradición para que nos queden de modo catequético, los 10 mandamientos. Bien, ahora sí, entonces, los 10 mandamientos provienen entonces em, de la Sagrada Escritura y de la Sagrada Tradición. Muy bien, perfecto. Em, y los 10 mandamientos hasta se podrían resumir en dos, ¿no? En dos se pueden resumir los 10 mandamientos de la Iglesia. Porque al final de cuentas el catolicismo, el cristianismo es el camino hacia el cielo, ¿no? Los mandamientos nos guían ese camino, son como señales del camino, señales de tránsito, ¿no? Nos ordenan tomar el camino correcto y nos prohíbe tomar el camino incorrecto. Fíjense que esto lo he repetido otras veces, pero vale la pena que uno se acuerde. Los 10 mandamientos son prácticamente, cuando uno se los pone a analizar, obviamente, en la conciencia, en el orden natural de cualquier ser humano, pero a partir del pecado original, se nos ha olvidado todo esto, se nos ha, por nuestras pasiones, por nuestros afectos desordenados, a veces como que nos cuesta, pero si uno se pone a pensar, ¿a quién le gusta que le mientan? A nadie. ¿A quién le gusta que lo maten? A nadie. ¿A quién le gusta que le roben? A nadie. ¿A quién le gusta que lo envidie? A nadie. Y los mandamientos son totalmente racionales. No hay ningún mandamiento irracional. Alguno podrá ser quizás más fácil de entender, más rápidamente deducible que otros. Y otros hace falta un ejercicio mayor de la inteligencia para decir, bueno, ¿por qué tiene que haber solamente el culto a un solo Dios y no a muchos dioses? Entonces tengo que hacer el ejercicio de la inteligencia para darme cuenta que simplemente porque hay un solo Dios verdadero y el resto entonces no son dioses, son cosas falsas, ¿no? Son ídolos, ¿no? Son ídolos. Bien. Entonces, además de creer lo que Dios nos ha revelado, ¿qué otra cosa tengo que tener yo en cuenta para poder salvarme? Tengo que tener en cuenta lo que Dios ha mandado, ¿no? Porque Dios es Dios y yo soy yo, ¿no? Dios sabe más que yo. ¿Y cuáles son los dos grandes mandamientos de la ley? Porque yo recién enuncié 10 mandamientos de la ley de Dios. Sin embargo, estos 10 mandamientos se podrían resumir directamente en dos, ¿no? Los dos grandes mandamientos se resumen en dos. Primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Primer mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar es el más importante de los mandamientos, ¿no? El amor que ya hemos explicado, que es el amor, no el amor simplemente sensible, ay, te amo, no, no, no. Ese amor que implica querer el bien para el otro, ¿no?
buscar el bien del otro. Y buscando incluso el bien del otro, uno mismo recibe el mismo bien. Bien. Entonces, el mandamiento de la ley de Dios, o los mandamientos de la ley de Dios se podrían resumir entonces en esos dos grandes mandamientos, el amor a Dios y el amor al prójimo. Y para amar a Dios, para amar a Dios, a nuestro prójimo y a nosotros mismos, hay que guardar los mandamientos. Los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos o preceptos de la iglesia, y hay que realizar también las obras llamadas de misericordia espirituales y corporales. Estoy haciendo una gran introducción antes de ir directamente en concreto a todos los mandamientos, ¿no? Las obras de misericordia corporales y espirituales son como actos de amor concreto, porque yo no puedo decir amo a Dios, amo al prójimo, pero después no tener ningún tipo de obra respecto de Dios, respecto del prójimo, ¿no? Es decir, hay que hacer obras concretas como Cristo mismo las hizo. Cualquier cosa que uno haga por un miembro del cuerpo místico de Cristo, es decir, principalmente los bautizados, ¿no? Lo hacemos por Cristo mismo, ¿no? Por eso nuestro Señor dijo, en cuanto le hicisteis esto a uno de estos pequeños, dar de un vaso de agua, por ejemplo, a mí mismo me lo hicisteis. A mí mismo me lo hicisteis. Bien. Y estoy resumiendo entonces los mandamientos, cómo uno puede cumplir los mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Estoy intentando resumir en las obras de misericordia corporales y en las obras de misericordia espirituales, cómo uno puede concretar esto que son los mandamientos, ¿no? El amor a Dios y el amor al prójimo. Se concreta el cumplir los mandamientos, amor a Dios y amor al prójimo por amor a Dios, por medio de las obras de misericordia, que son 7 en cuanto al cuerpo y son 7 en cuanto al alma. Veamos, las 7 obras de misericordia corporales son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, al que no tiene ropa, visitar a los presos, dar albergue al peregrino, visitar a los enfermos y enterrar a nuestros muertos. Si uno quiere darse cuenta que alguien está de algún modo viviendo por amor a Dios, no por amor a Dios, los mandamientos, debería ver primero si está cumpliendo con los mandamientos, estos dos del amor, a Dios y al prójimo, ¿no? Si realmente, o si solamente dice, no, yo creo en Dios, voy a misa, rezo el rosario, hago adoración al Santísimo Sacramento, pero resulta que después esto no se conjuga, no se traduce en concreto, en obras. ¿Mm? ¿Mm? Obras. Obras son amores, dice el dicho, ¿no? El apóstol Santiago va a decir, muéstrame tu fe sin las obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Bien. Las obras de misericordia corporales. Estas obras de misericordia corporales, vale la pena decirlo ahora, muchas veces son tenidas como si fuesen las únicas y las más importantes. Sin embargo, lo digo ahora, ni son las únicas ni son las más importantes. No son las únicas porque hay obras de misericordia, ahora vamos a verla enseguida, espirituales, así como hay 7 obras de misericordia corporales, hay 7 obras de misericordia espirituales, ni son las más importantes, porque las más importantes son las espirituales. Pero sí son importantes estas, ¿no? Hay que darle de comer al hambriento, ¿no? Obviamente. Primo mangiare, dopo filosofare, dicen los italianos. Primero comer y después filosofar, después, es cierto, ¿no? Está bien, hay que vestir al desnudo, muy bien, perfecto. Pero hay en ciertos ambientes católicos que solamente se quedan en estas obras de misericordia corporales. Entonces, en vez de llevarle el evangelio, solamente le dan de comer, solamente lo visten, solamente le dan de beber. O sea, transforman a la iglesia en una especie de ONGismo. Las ONG, organizaciones no gubernamentales, ¿no? Que solamente dan cosas materiales. Y está bien dar esto, no. Eh, pero si solamente nos quedamos en eso, ¿qué sentido tiene todo? Es decir, también los comunistas lo hacen, también los masones lo hacen, también los ateos, los agnósticos lo pueden hacer todo eso. Nosotros, en todo caso, como católicos, daremos eso, pero principalmente daremos lo que viene ahora, que son las 7 obras de misericordia
espirituales, que son más importantes que estas corporales. ¿Por qué? Porque van directamente a la salvación del alma. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve a una persona tener la panza, el estómago lleno, si no conoce mm, los mandamientos, el credo, la ley de Dios, no sabe que tiene un alma? ¿De qué le sirve morirse con la panza llena y irse al infierno? Entonces tengo que dar, no hay que hacer una dialéctica, obras de misericordia corporales contra obras de misericordia espirituales. No, van de la mano, pero aún yendo de la mano, una tiene prelación en cuanto a la importancia respecto de la otra, es más importante. Bien, obras de misericordia entonces corporales. Hasta ahí entonces. Obras de misericordia espirituales. En primer lugar, corregir al pecador. Vamos a pasar acá la diapositiva. Corregir al pecador, digo. O sea, el que se equivoca, con caridad, con prudencia, pero hay que decirle, es una obra de misericordia espiritual. Te has equivocado, esto está mal, hay que corregirse de vida, hay que convertirse, tenés un alma, hay que salvarse, hay que ir al cielo, ¿no? Instruir al ignorante, aconsejar al que duda, consolar a los tristes, sufrir con paciencia los defectos de los demás, perdonar las injurias y rezar, rogar por vivos y por muertos, ¿no? ¿Y por qué son más importantes las obras de misericordia espirituales? Porque la vida del alma es más importante que la vida del cuerpo. ¿Mm? La vida del alma es la que finalmente es la que va a ser juzgada, ¿no? ¿Cómo ha sido nuestra vida espiritual? Por lo tanto, yo deberé dar de comer al hambriento, pero también deberé intentar evangelizarlo. Cuando un pobre me pide en la calle, entonces, bueno, yo intentaré ayudarlo, pero también intentaré decirle alguna palabra, ¿no? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo que Dios te bendiga? Mm, Me acuerdo una vez, yo era todavía laico, fui a comer me invitó un sacerdote a comer a un restaurante, un cura buenísimo, un personaje total, y había un mozo, un muchacho que servía las mesas, termina de darnos la comida y todo, entonces le da una propina, como siempre, ¿no? El cura, me había invitado el cura a mí, yo era estudiante, y el cura le dice, ¿cómo te preparas para la muerte? Y entonces el tipo quedó mirando así, ¿no? El mozo, este muchacho. Pero bueno, le hizo una buena pregunta, ¿no? O sea, lo instó, lo movió a que pensara por un momento en la vida eterna, obviamente. Bueno, o sea, lo ayudaba económicamente con una pequeña propina porque nos había servido bien y encima, bueno, le daba una oportunidad que pensara acerca de su propia muerte. Esto es así, es así. Bien, entonces obras de misericordia espirituales son más importantes que las obras de misericordia eh, corporales. Bien, entonces, las obras de misericordia. Entonces, estoy resumiendo acá, los mandamientos de la ley de Dios se encuentran en la Sagrada Escritura, se encuentran en la tradición de la Iglesia, se podrían resumir en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, ¿no? Y se pueden concretizar respecto del amor a Dios y el amor al prójimo en las obras de misericordia corporales y espirituales. Bien, muy bien, perfecto. Ahora vamos a ver entonces, vamos a empezar a ver los 10 mandamientos. Hemos puesto nosotros el primer mandamiento, la ley de Dios, perfecto. Mm, ok. Esta cosa la voy a decir a propósito, ya que estamos acá. Eh, a ver, los mandamientos son las cosas que están mandadas de parte de Dios, ¿sí? Están mandadas. Sin embargo, Dios nuestro Señor también, aparte de tener mandamientos, ha dado consejos que no son obligatorios, son consejos. Son los que se llaman como los consejos evangélicos, ¿no? Son recomendaciones, ¿no? Nuestro Señor recomendó especialmente la observancia de los consejos evangélicos, la pobreza voluntaria, la castidad perpetua, la obediencia, ¿no? Es decir, son consejos evangélicos que no son para todos, son para algunos, y estos en concreto son aquellos que acompañan a lo que es la vida religiosa. Son los consejos evangélicos, ¿no? Eh, es decir, que uno no está obligado a seguirlos para llegar al cielo. Hay mucha gente que tiene simplemente la idea de la vocación
de casarse, tener hijos, algunos que simplemente por diversas razones no se han casado o no se han podido casar, pero también Dios los está santificando de ese modo. Y hay ciertas personas que Dios les ha dado este don, es un don concreto de la vocación sacerdotal o vocación religiosa, ¿no? Y los ha llamado, puntualmente en la vida religiosa, a un estado de vida más alto, ¿m? Un estado de vida superior. Importante decir esto, ¿no? Es decir, que aquellos que están llamados a los votos, ¿no? O análogamente a la vida sacerdotal, Dios nos ha llamado a un estado de vida superior. Lo que no significa que por más que ese estado de vida sea superior, los que no estén en ese estado de vida sean como inferiores, son de segunda categoría, sean menos santos por necesidad. No, el estado de vida en abstracto es superior, es más grande, es más alto, porque Cristo nuestro Señor fue casto, pobre y obediente. Y a semejanza de Él, los consejos evangélicos que Él, al famoso joven rico del Evangelio, acá no me puedo dedicar al tema este demasiado, yo he escrito un librito llamado ¿Alguna vez pensaste? Que de hecho está disponible de modo gratuito en internet, acerca de la vocación sacerdotal y religiosa. Pero, o sea, Dios quise llamar a algunos para mayor intimidad a ese estado de vida, sacerdotal o religiosa. Estado de vida que por ser a semejanza suyo, de Jesús, es más alto en abstracto, en abstracto. Lo que no significa que todo cura o toda monja sean en concreto más santos que un laico. ¿Mm? No. Significa que el estado de vida es más perfecto y que ese estado de vida también conlleva un cierto premio mayor si uno es fiel a eso. Pero puede suceder también que una persona soltera, laico o casada, pero, o sea, no sacerdota ni religiosa, sean más santos que un cura o una monja. ¿Por qué? Porque viven más fielmente sus deberes de Estado, su estado de vida matrimonial o laical, ¿no? Bien, pero Dios, nuestro Señor, sí recomendó, aconsejó el estado de vida, ese estado de vida más perfecto, ¿no? A ver si acá pasamos a la otra diapositiva, se va a ver mejor, ¿no? Esto está bien, dice el catecismo, muy bien, perfecto. Pero, a ver, perdón, pero esto está mucho mejor, ¿no? Esto está bien, está perfecto, quiero esa escopeta, perfecto, lo que sea. Pero San Francisco, ¿no? Tú puedes quedarte con todo aquello, yo quiero ser solamente de Cristo, ¿no? Está muy bien casarse con la persona que uno elija, etcétera, ¿no? Pero una monjita elige a Cristo mismo por su esposo, ¿no? Eso está mucho mejor. Y si es fiel, entonces, bueno, su estado de vida es más perfecto. Y bueno, ¿y cómo elegir? Yo acá estoy resumiendo nada más. Bueno, cada uno tiene que ver a dónde Dios lo llama. Todavía mientras tenga tiempo para verlo, porque una persona que ya está casada, una persona que ya es cura o es monja, ya está, no tiene nada más, mucho más para elegir, digamos, ¿no? Si se equivocó, tendrá que pedir perdón y aprovechar para santificarse de ese modo, ¿no? Pero si uno tiene que decidir esa vocación sacerdotal o religiosa o matrimonial, tiene que pensar, haciendo un resumen rápido, cuál es el modo más fácil, más sencillo, más rápido, que con mis virtudes y con mis vicios, mi modo de ser, digamos, yo puedo llegar al cielo. Entonces, y pedirle muchas luces a Dios, ¿no? Para que Dios me inspire, me diga, por medio de lo que yo veo en la oración, por medio de las mociones del Espíritu Santo en mi alma, bueno, ¿cuál es el estado de vida que yo quiero? La inmensa mayoría de la gente entiende claramente, y está perfecto, que es al sacramento santo del matrimonio donde se va a santificar. Y otra gente, mucho menos, entiende que Dios lo inspira a la vida sacerdotal o religiosa. Bien, los consejos evangélicos. No me puedo tener mucho más acá, si no sería demasiado largo, ¿sí? Bien, acá había puesto alguna cosa más, si no me equivoco. Claro, la vida de pobreza, porque no está muy bien esto, pero perfecto. Los signos de llamado, idoneidad física o mental o moral, la recta intención, quiero servir a Dios, y la libertad de impedimentos. Por ejemplo, si tengo padres enfermos que me necesitan apoyo, grandes deudas, etcétera, bueno, en fin. La vocación es un llamado de Dios. Entonces, los mandamientos y los consejos evangélicos. Esto lo vamos a resumir como un maestro ciruela. Los mandamientos de la ley de Dios se encuentran en la Escritura, en la tradición de la Iglesia. Son 10 los mandamientos codificados. A su vez, esos 10 mandamientos se pueden resumir en dos: amar a Dios
y amar al prójimo como uno mismo, para mostrar que yo estoy cumpliendo los mandamientos, están las obras de misericordia corporales y las espirituales. Las corporales son muy importantes, pero más importante aún son las espirituales, ¿no? Y a su vez están después los consejos, que son los que en la vida religiosa principalmente se hacen, ¿no? La vida consagrada, y, y son consejos, no son mandamientos. Bien, vamos a ir ahora a ver los mandamientos de la ley de Dios. Los mandamientos, estamos acá en esta clase, los mandamientos de la ley de Dios, y vamos a ver ahora el primer mandamiento. Pero antes de ver el primer mandamiento, voy a pasar acá un pequeño videíto que yo mismo en su momento grabé, ¿no? A partir de un programa satírico de Italia, que en el año 2011 fueron al Vaticano. Gente que está, gente de este programa es más bien comunista, progresista, atea, y se estaban burlando un poco de la iglesia. Pero yo quiero mostrar lo que, amén de esa burla, quiero mostrar un poco lo que sucede en, diría, la inmensa mayoría de los casos, ¿no? Y es que los católicos no conocemos los mandamientos. Los católicos no sabemos cuáles son los mandamientos de la ley de Dios. Los católicos, y aún diría más, los consagrados, ni siquiera saben bien cuáles son los 10 mandamientos. Si uno le pregunta a una persona, hagan la prueba, pregúntenle a una persona amiga, a un católico, de hecho, que va a misa, que te enumere los 10 mandamientos de memoria, ¿no? Hay que ver si cuántos hagan la prueba con 10 si quieren, o con 5. ¿Cuántos de esos se lo dicen de memoria exactamente como están en el catecismo? Bueno, esta gente de este programa de televisión italiano se fueron ni más ni menos que al Vaticano, a Roma. ¿M? Y hicieron este videito muy cortito que ahora les paso a ustedes, preguntándole a algún cura o una monja cuáles son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Vamos a ver si lo podemos ver. Vamos a ver aquí. I 10 comandamenti. Quali sono? Quali sono? No, dico quali sono? Quali... vabbè, l'importante non è dire i comandamenti, ma capirli, sentirli. No, elenchiamoli. Ma al di là di una mera enumerazione, l'importante è praticare. Li sai quello o che no? Eso sì. Li sai o no? No. Bien, acá tenemos, ¿no? No importa si uno sabe unos mandamientos, lo importante es sentirlos, es ver lo que sale del corazón, ¿no? Bueno, vamos a ver si conocen en plena Roma, esto es un video hecho en Roma, si la gente conoce o no los mandamientos, ¿no? Veamos. No. Uno dei comandamenti è non dire parolacce. E non dire parolacce, non dire male dell'altri, quelli sono i Questi sono comandamenti. È il primo. Agli affamati, da bere agli assetati, non desiderare la donna degli altri. Niente, Greg. La gente comune i comandamenti non se li ricorda proprio. Allora andiamo a domandare a chi di religione se ne intende davvero. Vamos a ver quiénes de religión entienden en serio. Bueno, entonces le van a preguntar a algunos sacerdotes o a algunas monjas cuáles son los 10 mandamientos en pleno Vaticano, ¿no? Esto es la Plaza San Pedro en Roma. Veamos. Vogliamo ricordarli ai giovani i 10 comandamenti? Beh, i 10 comandamenti credo che non abbiano bisogno di essere ricordati. Questo è veramente, però perché non ce li vuole dire? Perché non ve li voglio dire? Insomma, se volete ve li dico anche, Ma credo che su qualsiasi catechismo si possono trovare. È giusto seguire i comandamenti se sono importanti. Caspita, santificare la Santificar la fiesta. Voy a decirle algunos, ¿eh? festa, in tanti modi si può santificare la festa. Onora il padre e la madre, Non spacciare moneta falsa, per esempio. spacciare moneta falsa. No falsificar las monedas, la verdad que eso no son mandamientos, ¿no? Bueno, sigamos. Mi dica, non ce li vuole dire nessuno. Beh, basta ricordare L'ottavo. il comandamento di Gesù, che li unisce tutti insieme. E qual è? Amare Dio e amare il prossimo, va bene? Quindi gli altri si possono... Bueno, acá tenemos entonces un poco digamos, la práctica en concreto de cómo ni siquiera algunos curas o algunas monjas se acuerdan de los 10 mandamientos, ¿no? Y les puedo decir que es verdad, o sea, que uno puede hacer la prueba incluso con algún laico. Hagamos la prueba con algún laico mejor. Entonces empezamos ahora con los 10 mandamientos de la ley de Dios, ¿sí?
El primer mandamiento. Entonces, vamos al primer mandamiento directamente, no vayamos con menos preámbulos. El primer mandamiento de la ley de Dios se puede enunciar así: amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Mm? Amar a Dios sobre todas las cosas. Por lo tanto, este mandamiento manda solamente dar culto, se llama así, culto de latría. Latría significa en griego el culto que se le da solamente a la divinidad, solamente culto de latría a Dios. Porque hay un cierto culto a los papás, por ejemplo, hay un cierto culto también incluso a los santos, hay un cierto culto, ¿no? Es decir, uno le rinde cierta reverencia y homenaje a ellos, ¿no? Pero solamente el culto a la divinidad, al Dios verdadero, al único Dios. Por lo tanto, hay un falso culto, ¿no? Que se rompe incluso por esto la caridad, porque no estoy amando a Dios directamente, ¿no? Se rompe también la fe, se rompe la esperanza, falsos cultos. Primer mandamiento de la ley de Dios: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este mandamiento no solamente se encuentra, como recién vimos, en el capítulo 20 del libro del Éxodo, sino Jesús mismo, Dios hecho hombre, lo menciona, ¿no? ¿Cuál es el más grande y más importante de los mandamientos? Le pregunta en Mateo 22, ¿no? Y Jesús responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿no? ¿Qué nos manda el primer mandamiento de la ley de Dios? Nos manda ofrecer culto a Dios, ¿no? Por lo tanto, es pecado poner a otra criatura como el principal objeto de nuestro culto, ¿no? Por ejemplo, decir que Buda es Dios, ¿no? Pero yo lo uso la estatuita solamente como una especie de amuleto, ¿no? Vamos a ver enseguida que también está mal eso, ¿no? O es pecado poner la principal fuente de nuestra felicidad en otra cosa, por ejemplo, el dinero, ¿no? Eh, el Dios Jesús dice, ¿no? Dios nuestro Señor dice: ustedes tienen como Dios a Mamón, Mamona iniquitatis, el Dios del dinero, ¿no? No se puede servir a Dios y al dinero, ¿no? Hay gente que pone, los ateos ponen y algunos católicos también, ponen su esperanza solamente en el dinero. Es como que te va a salvar eso, no te vas a llevar nada a la tumba, infeliz. En la tumba no te llevas nada. ¿Mm? O algunos ponen su principal esperanza o el principal maestro de la verdad, como si fuera la ciencia. La ciencia lo dijo, la ciencia como si fuera Dios, ¿no? Decía el Padre Pío que el evangelio, que la ciencia moderna es el evangelio de Satanás. No es que uno esté en contra de la ciencia, todo lo contrario. De la ciencia buena, de la ciencia verdadera, de la ciencia que incluso hace al hombre mejor. Mm, Uy, sí, la ciencia avanzó muchísimo y técnicamente es mejor, claro, qué bueno, hicieron una super bomba atómica. ¿De qué me sirve a mí tener una super bomba atómica? O hicieron un modo espectacular de matar a un bebé dentro de la panza de la madre. No le dejan ninguna cicatriz ni nada. ¿De qué me sirve a mí la técnica ¿De qué me sirve a mí la ciencia separada de la moral? No pueden ir separadas, ¿no? La opinión pública. La mayoría lo dijo. Vox populi, vox dei. Es un dicho pagano. La voz de Dios no es la voz del pueblo, necesariamente. A veces el pueblo dice las cosas que Dios quiere, pero a veces no las dice. La mayoría, la mitad más uno de una población, no puede decir lo que está bien o lo que está mal, lo que es verdadero o lo que es falso, ¿no? Ese famoso ídolo que tenemos de la democracia, ¿no? No, será un modo más o menos para manejarse totalmente espurio, todo lo que uno quiera. Peor todavía cuando hay partidocracia metido en los partidos. Pero la mayoría no decide per se. La mayoría no es Dios. El pueblo no es Dios, ¿no? La mayoría no es Dios. Bien, entonces, em, perdón, me había ido. Aquí estamos. Siguiente diapositiva, entonces. Perdón. ¿Cómo damos culto a Dios? Damos culto a Dios por los actos de fe, de esperanza y de caridad, y adorándole y rezándole, ¿no? ¿Y a qué cosa me obliga ese primer mandamiento de la ley de Dios? Amar a Dios sobre todas las cosas. Me obliga primero por medio de la fe a esforzarme en descubrir lo que Dios me ha revelado, ¿no? Yo no puedo, amar a Dios y no conocer lo que Él dijo. Es como si uno, bueno, si yo creo en Dios, yo creo que mi papá fue mi papá, mi mamá fue mi mamá, pero nunca me he preocupado por saber quién fue mi padre, quién fue mi madre. La verdad que no estoy muy interesado en eso, ¿no?
a creer firmemente lo que Dios ha revelado. En este caso porque Él mismo lo ha revelado. Ya lo hemos visto con la virtud teologal de la fe. La virtud teologal de la fe es aquella virtud infundida por Dios en el alma que nos hace creer en Dios y en las verdades que Él ha revelado. ¿Por qué Él lo reveló? Porque Él es Dios. Yo no soy Dios, ¿no? Tercero, a profesar nuestra fe abiertamente cuando sea necesario. Amar a Dios sobre todas las cosas implica, entre otras cosas, no tener miedo a presentarse como católico. Si yo amo a Dios sobre todas las cosas, no tengo que tener miedo ante el resto de la gente de mostrarme como soy. Fíjense que en este sentido, por más que sea una religión falsa, el musulmanismo, sea una secta cristiana, el evangelismo, los testigos de Jehová, el protestantismo, porque se separaron de la Iglesia Católica, se separaron de la Iglesia de Cristo, en muchos casos estos, que son o bien idólatras o herejes o lo que fuere, o cismáticos, se han quedado con ciertas cosas en las que no tienen miedo de mostrarse. Por ejemplo, no tienen miedo de mostrarse públicamente como cristianos, algunos evangélicos. No tienen miedo de mostrarse como musulmanes los musulmanes. Y a veces los católicos, por ese virus que se nos ha metido en algunos lados, que es el catolicismo liberal o el liberalismo católico, algunos dicen, no, que es nefasto esto, ¿eh? Yo soy católico en mi vida privada, pero en mi vida pública me muestro como uno del montón, ¿no? No, un momentito. O uno es católico o no es católico. No se puede servir a Dios, señores. El que no está conmigo está contra mí, dice Jesús. El que no junta conmigo desparrama. ¿Mm? Bien, entonces, profesar nuestra fe abiertamente cuando sea necesario. El que creyere se salvará y el que no creyere se condenará. En el santo bautismo se nos infunden las virtudes, ¿no? Bien, todo el mundo cree, tenemos creencia en algo, tenemos puesta confianza en algo, tenemos fe humana en cosas, ¿no? Creerle a un niño, bueno, no siempre puede ser prudente. A veces algunos creen lo que dicen los hombres, lo que escriben, lo que dicen los maestros, se cree el sabio, ¿no? Pero creer a Dios es lo único seguro porque no puede ni engañar, ni engañarse a sí mismo, ni engañarnos, porque Dios es veraz. Dios es un Dios que no miente, no es como nosotros, ¿no? ¿Y quiénes son los que no creen? Los que no creen en Dios y por lo tanto no aman a Dios. Los soberbios, los falsos sabios, ¿no? Por eso dice el Evangelio de San Mateo, Jesús dice, ocultaste estas cosas a los sabios y prudentes. Jesús habla del Padre ahí. Te alabo, Padre, porque ocultaste estas cosas a los sabios y prudentes y las revelaste a los pequeñuelos. No a los pequeñuelos en el sentido de niñitos, ¿no? En el sentido de su inocencia, de humildad. Dios no va al corazón del soberbio. No va. Por eso Jesús dice, el que se hace como niño, del que se hace como niño es el reino de los cielos. En el sentido de la inocencia y la humildad. No está diciendo que uno tiene que hacerse un niño, un inmaduro, no está hablando de eso. Uno no puede disminuir su vida de vuelta, ¿no? Cuando habla de los niños, dejad que los niños vengan a mí porque de los que son como ellos, es el reino de los cielos. Y un niño es inocente, un niño es humilde. No tiene habitualmente no se cree más de lo que es, algo que esté jugando. Bien. Un vicioso, todo aquel que obra mal aborrece la luz. Juan capítulo 3. Muchas veces la gente no cree o pone objeciones, no tanto porque no tenga el don de la fe, sino porque no le conviene creer. Nuestros pecados, nuestros vicios, especialmente los pecados de la carne, son la gran excusa para que mucha gente no crea. A veces uno encuentra algunos jóvenes o no tan jóvenes que ponen como objeciones a la fe y todo, y en realidad lo que quieren intentar hacer es justificar su propio pecado por medio de objeciones. Porque cuando uno responde a esas objeciones, y lo digo por una buena experiencia, mucha experiencia en esto, perdón, se da cuenta que por más que uno responda 1000 objeciones y 1000 preguntas, hay algo que nunca va a terminar de convencerle, y es su propia vida moral. Entonces yo, a veces cuando me hacen tantas objeciones, pongámosle un joven, un adulto, le digo, ¿sabes qué? ¿Cómo se llama ella? ¿Qué padre? Sí, me estás planteando 1000 objeciones de por qué existe mal en el mundo, de cómo la Virgen pudo ser virgen, de cómo Dios se pudo ser hombre, etcétera, etcétera. Y yo respondí a todas.
pero sigues con más objeciones. Entonces la pregunta es, ¿cómo se llama ella? ¿Con quién estás juntado? ¿Con quién estás viviendo en concubinato? ¿O cuándo vas a dejar tal vicio? Porque en realidad no son objeciones, ¿no? Son justificaciones. ¿Mm? El vicioso, el ignorante, blasfeman de lo que ignoran, dice la carta de San Judas capítulo 10. Algunos son simplemente ignorantes. Bueno, estos son los más fáciles de hacer amar a Dios, ¿no? Explicándoles, enseñándoles, si son humildes, entonces no soberbios, van a entender. ¿Y por qué creer en lo que no se ve? Cielo, infierno, juicio, ¿no? Purgatorio, en la confesión, en la vida eterna en general, ¿no? Bueno, porque hay cosas que Dios ha revelado Él mismo, y uno, aunque crea en lo que no se ve, ¿m? En la que no se ve que fue revelado por parte de Dios, sabe que viene por autoridad divina. Nosotros creemos en muchas cosas que no vemos. Nosotros creemos en que nuestro abuelo fue fulano de tal. Nosotros creemos que San Martín cruzó los Andes. Nosotros creemos que Julio César existió y que Cleopatra existieron, pero jamás los hemos visto, ¿no? En general, la ciencia histórica trabaja así, con una certeza que se llama así, certeza moral, ¿no? Yo no puedo recrear de vuelta la historia como en un laboratorio. Tenemos puesta nuestra creencia en muchas cosas que no hemos visto. Y en todas estas cosas, cielo, infierno, purgatorio, confesión, Papa, Virgen María, etcétera, no solamente que tampoco hemos visto, pero tienen mayor autoridad quien la ha revelado que un historiador. Claro que sí. Tiene mucho más autoridad Dios mismo para revelar lo escrito en las Sagradas Escrituras, ¿no? Que un historiador que escribió la vida de San Martín, o de Napoleón, o de quien fuera. Es así. Bien, entonces, esa esperanza que uno tiene, ¿no? Nos obliga a confiar firmemente en que Dios nos va a dar la vida eterna y los medios para conseguirla. La caridad nos obliga a amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y eso, a su vez, la virtud de la fe debe ser cuidada haciendo frecuentes actos de fe. ¿Cómo uno puede pecar contra el primer mandamiento de la ley de Dios? ¿Cómo puedo yo pecar contra el primer mandamiento de la ley de Dios? Bien, vamos a decir un par de cosas muy cortas para que no se nos haga más largo este programa. Pero uno puede pecar contra el primer mandamiento de la ley de Dios fabricándose dioses falsos. Y en ese sentido, no digo yo que no es que se vaya a fabricar una idea de Dios por medio de una escultura, sino que uno puede pecar contra contra el primer mandamiento de la ley de Dios amándose a sí mismo y no amando a Dios. Voy a poner un ejemplo. A veces hemos visto en algunos católicos que intentan armarse un Dios según su propia imagen. Y por lo tanto, lo que están amando no es al Dios verdadero, sino la propia imagen que tienen de Dios. Ejemplo. No, Dios es bueno, Dios es bondad infinita, Dios es misericordia infinita. ¿Cómo yo entonces voy a creer en un Dios vengativo que premia a los buenos y castiga a los malos en esta vida y en la otra, o mejor dicho, en la otra, ¿no? ¿Cómo voy a creer yo que Dios, siendo tan pero tan bueno, va a permitir el mal en el mundo? ¿Cómo voy a creer yo que Dios, siendo tan pero tan bueno, no va a permitir que ciertas personas que no cambian sus conductas morales se vayan al infierno? ¿Cómo Dios va a poder permitir todo eso? No, Dios es amor, Dios es misericordia pura, Dios es un papá bueno que nunca nos va a condenar. Dios no puede permitir que la gente sufra, Dios no puede mandar nunca un castigo físico, ni siquiera a una persona. Entonces yo me estoy creando, porque no es por ignorancia, por soberbia o por vicio, por lo que fuera, me estoy creando un Dios a mi propia medida. Estoy haciendo, y volvemos al principio, estoy haciendo de mi concepto de Dios no un concepto conforme a la realidad. Estoy haciendo un Dios a la carta. Así como cuando uno va a un restaurante, ¿no? Y pide la carta para empezar a comer, a ver, voy a comer o voy a comer ceviche, o voy a comer un asado, voy a comer unos tacos, o voy a comer... Me hago un Dios a la carta. Entonces no puedo yo amar a Dios, al Dios verdadero, sino que comienzo a amar
a ese becerro de oro que yo me creé en mi inteligencia. Me creé en mis deseos, porque no me conviene creer en ese Dios tal cual como Él se ha revelado. Primer modo entonces de pecar. No creer en el Dios verdadero y por lo tanto no amarlo. No amarlo, no poder amarlo porque estoy amando una, una farsa de Dios. Segundo modo de pecar contra este mandamiento. Coquetear, coquetear con los falsos dioses. Y en esto, en este coquetear con los falsos dioses, se podrían distinguir dos ámbitos bien marcados, ¿no? Uno, coquetear con los falsos dioses, bajo la excusa del ecumenismo o bajo la excusa del diálogo interreligioso. Ahora explicamos qué es eso. Y otra, coquetear con los falsos dioses por medio de gurúes, del tarot, de la consulta de brujas y de un montón de otras cosas más que engendran males. Vamos a la primera. Coquetear con falsos dioses. Hay un verdadero ecumenismo. El ecumenismo, como ha sido entendido siempre en la iglesia, oikomene, lo que tenemos en común, digamos, es intentar hacer un diálogo con aquellos que son cristianos pero no católicos, evangélicos, testigos de Jehová, luteranos, anglicanos, lo que fuere, ¿sí? Pero que creen en Cristo, que tienen esa base, ecumenismo, buscar lo que nuestro Señor decía en el Evangelio de San Juan, rezo al Padre para que todos sean uno. No puede haber muchas, es un escándalo que haya muchas iglesias, es decir, muchos se han separado de la única iglesia verdadera que es la católica, ¿no? Entonces, el verdadero ecumenismo es intentar atraer a esos cristianos, no católicos todavía, a esos cristianos de la herejía hacia la fe verdadera, de la apostasía hacia la fe verdadera, del cisma hacia la fe verdadera, de vuelta, ¿no? Muy bien, bueno. Sin embargo, el falso ecumenismo, que pulula por todos lados, es juntarse con otros cristianos y que cada uno exponga su verdad, ¿no? Y estoy haciendo un mal porque no estoy cumpliendo con la obra de misericordia espiritual, que es corregir al que se equivoca. Yo tengo que intentar que un protestante se haga católico, tengo que predicarle al menos. Después, si su libertad no quiere serlo, bueno, en fin, es problema suyo. Tengo que intentar que un cismático vuelva a la comunión con la iglesia. Tengo que intentar que un apóstata deje de lado su apostasía y vuelva a la fe. Pero el ecumenismo no es el volverse más, volverse más protestante uno. No, el ecumenismo, al contrario, tengo que intentar atraerlo. Ese es un verdadero ecumenismo. Por lo tanto, un falso ecumenismo es un modo de ir contra el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Al Dios verdadero. Al Dios verdadero. Bien. Segundo, el falso diálogo interreligioso. ¿Qué es el diálogo interreligioso? Es el diálogo que uno como católico puede tener con falsas religiones, desde las budistas, los musulmanes, qué sé yo, los pachamámicos, lo que sea, ¿no? ¿Para qué? Para atraerlos al Dios verdadero. Por ejemplo, es lo que hacían, no sé, los jesuitas cuando llegaron a América con los guaraníes. Les comentaban, bueno, miren, a ver ustedes, ¿en qué creen ustedes? Bueno, creemos en el Dios Sol, la Tierra, lo que sé yo, lo que sea. Entonces los jesuitas decían, bueno, no, pero a ver, es verdad que son cosas buenas, la Tierra, el Sol, etcétera, pero hay un creador que está por encima de esto. Entonces el diálogo interreligioso se puede dar entre personas de otras religiones, de falsas religiones, me quiero decir, con la religión verdadera que es la católica, pero ¿para qué? Para atraerlo al catolicismo. O sea, no para que el católico se haga más pachamámico, no para que el católico se haga más budista, ¿no? Eso es un escándalo. Y es una grave ofensa a Dios. Una grave ofensa, ¿no? Porque no estoy amando a Dios sobre todas las cosas, lo estoy poniendo a Dios a la par de dioses falsos, ¿no? A la par de dioses falsos. Entonces, el falso ecumenismo y el falso diálogo interreligioso. ¿Hay uno que es verdadero en ambos dos? Sí, claro, que es intentar atraerlos a estos a la fe verdadera. Y a su vez después el coqueteo ya personal con aquella gente que va a que le tiren las cartas, ¿no?
a intentar jugar con la adivinación, a intentar decir, bueno, como Dios eh, al parecer no me satisface del todo, no me colma de las cosas que yo le pido, intento ir con falsos dioses. Entonces le prendo una velita a cada dios. Ese es, por ejemplo, el pecado del sincretismo religioso, de que todo es lo mismo. Les cuento una anécdota para matizar un poco. Una vez estaba yo con el padre Federico Hayton en el Tíbet, lo fue acompañando un tiempo, y nosotros veíamos que le predicábamos a los tibetanos, a los budistas, eran todos budistas o hinduistas, pero en su mayoría budistas, y los tibetanos de la India rápidamente aceptaban a Cristo. Qué bueno, sí, qué bueno, qué bueno. Yo decía, qué rápido, qué bueno, bendito sea Dios, ¿no? Pero resulta que después nos damos cuenta que, claro, colocaban una estampita de Jesús al lado de Buda, al lado de Mahoma, al lado de Shiva o de lo que sea. Entonces, claro, es un pueblo muy tendiente al sincretismo religioso, como que todo le viene bien, ¿no? Pero en realidad al Dios verdadero no siempre les preocupa, no siempre les preocupa, ¿no? Entonces, eso de estar jugando, coqueteando con dioses falsos, ¿no? O no solamente con dioses falsos, con santos falsos, entre comillas, santos falsos, ¿no? Estas cosas de San la Muerte, del gauchito Gil, de la difunta Correa, o estas falsas, em, falsas divinidades o falsos santos, son pecados contra el primer mandamiento, ¿no? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿no? El primer mandamiento, el más importante. Estamos viendo los 3 primeros mandamientos que se refieren a nuestra relación con Dios, ¿no? Para con Dios. Siempre la relación nuestra para con Dios, obviamente, va después a influir en nuestra relación para con el prójimo. Bien, entonces, primer mandamiento de la ley de Dios. Vamos a intentar hacer ahora un pequeño resumen acerca de todo lo que hemos dicho, ¿no? Los mandamientos son mandatos, son reglas, pero no para aprender de memoria simplemente, sino para aplicarlas en la práctica, ¿no? No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice Jesús. Los 10 mandamientos se encuentran en el libro del Éxodo, también en la tradición de la Iglesia. Son 10 de modo codificado por medio del catecismo, tomados de la tradición y la escritura, claramente que sí. Y hay 3, ahora lo digo, 3 que se refieren a Dios, los primeros 3, y 7 que se refieren a la relación con el prójimo. Vamos a ver uno por uno si Dios quiere. Estos mandamientos de la ley de Dios se podrían resumir en amar a Dios y amar al prójimo, ¿no? Y a su vez se pueden concretar o traducir en las obras de misericordia corporales y obras de misericordia espirituales, que son más importantes las segundas que las primeras, las espirituales más que las corporales. El primer mandamiento de la ley de Dios implica que uno tiene que amar a Dios sobre todas las cosas, más que la propia persona, más que la propia patria, más que la propia familia, e implica no solamente el hecho de nuestra propia vida de fe, de esperanza y de caridad, sino que implica una coherencia de vida, ¿no? Solamente Dios puede ser el primer servido. Y puede uno pecar contra esto, no solamente creándose un Dios a la propia medida, sino falsificando un supuesto ecumenismo, un supuesto diálogo interreligioso, o incluso adorando a falsos dioses, a falsas divinidades. El primer mandamiento de la ley de Dios, entonces, mandamiento de los más importantes, junto con el otro que es amar al prójimo como a uno mismo, para tenerlo en cuenta, para analizarlo y para pensarlo. Vamos a terminar ahora haciendo una oración y dándoles la bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga mucho y si Dios quiere nos vemos en la próxima clase de la catequesis para bárbaros. Muchas gracias.
Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.